José es profesor de educación técnica en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Sus inicios como funcionario público parten en el año 1990 como fruto de un concurso público en el cual ingresa a la Dirección General de Aeronáutica Civil. En 1993, estamos hablando de esos años, formó junto a otros funcionarios de la dirección el primer sindicato de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y con posterioridad ocupó cargos dentro de lo que fue ese gremio, dentro también de los cuales se encontró como presidente de dicha asociación. En el año 2006 acompañó a Raúl de la Puente en las elecciones ANEF, siendo secretario general, ocupando distintos cargos, y finalmente siendo electo presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales desde el año 2019 hasta el 2021. Su mandato se inscribe en lo que es el desafío de la ANEF más cercana a las bases y especialmente a regiones. La ANEF, queremos señalarle a nuestros invitados que cuenta con más de 240 organizaciones afiliadas. Pues bien, tras cada una de estas exposiciones realizaremos la ronda de preguntas, para la cual ustedes podrán, nuevamente les señalo, hacer estas en nuestro chat y nuestros expositores darán respuesta a ellas. El orden de las ponencias, entonces, es el siguiente. Va a comenzar el profesor Rodrigo Egaña y con posterioridad le seguirá el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Profesor Egaña, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero saludar al quien nos invita, al presidente del Colegio de Administradores Públicos, Andrés Serpa, también profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile desde hace muchos años, y saludar también muy cariñosamente a José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, con quien hemos estado a ambos lados de las mesas durante muchos años, que creo que es una experiencia muy importante, por lo menos que yo he tenido. Bueno, agradeciendo la invitación a esta presentación, yo lo que quisiera es tocar tres temas. Algunas ideas de dónde partimos en el empleo público en general, anotar ciertos desafíos que a mí me parece que están apareciendo, pueden ser muchos más en el futuro también, y después entregar algunos elementos de lo que a mí me parece que pudieran ser parte de una posible agenda de futuro de trabajo en el Estado, y de discusión entre las agrupaciones de funcionarios, las autoridades de este gobierno y de futuro gobierno, y el mundo político y el mundo académico y el mundo sindical en general. ¿De dónde partimos? Yo creo que una primera cuestión que es bueno recalcar, y son datos que salen de estas dos grandes encuestas que ha hecho un grupo liderado por el profesor Schuster de Inglaterra. Hay algunas cosas de la primera encuesta que a mí me llaman la atención y que es interesante quizás recordarla. De la encuesta sale que los funcionarios públicos, la base de encuesta fueron como 20.000 funcionarios del Estado, o sea, yo creo que es significativa. Los funcionarios son mayoritariamente satisfechos de ser funcionarios del Estado y tienen una gran disposición a permanecer siendo funcionarios del Estado. Y esa es una cuestión que para mí me parece que es fundamental, porque es un activo, un capital que tiene el Estado y que tiene todo el país, de que los funcionarios públicos les gusta hacer lo que hacen y están dispuestos a seguir. El 75% había entrado al Estado sin conexión política. Esa también es otra cuestión. Lo interesante es de que cuando salió esta encuesta, las autoridades de gobierno del servicio civil dijeron el 25% entra por conexión política. Pero si uno ve la historia, esto es descendiente. Yo creo que si hubiésemos hecho la encuesta 20 años atrás,
habríamos tenido quizá un 50% que entraba sin conexión política, lo que indica que es una buena tendencia. Pero además, otro elemento que a mí me parecía interesante, que los funcionarios están motivados, están satisfechos, pero presentan una baja confianza con sus colegas. O sea, no hay altos niveles de confianza entre sí en las instituciones donde trabajan. Presentan inseguridades frente a la duración del contrato, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los funcionarios está bajo el régimen de contrata y otros menores de honorario, y hay la relación desempeño-seguridad, hay temor. No siempre el buen desempeño significa que tienen seguridad en la mantención en el empleo. Y por último, aparecen como incómodos reportando faltas ante su jefatura que observen en el funcionamiento. Entonces, eso es interesante porque da ciertas indicaciones sobre con qué niveles de confianza se está trabajando en las instituciones del Estado. Y después algo, y con esto termino los datos de la encuesta, que la gran mayoría encuentra que lo ético es más importante que lo legal. Y este otro dato, yo creo, extraordinariamente relevante. Lo legal es muy importante, tenemos que cumplir las normas, pero aparece que los valores éticos son considerados como más relevantes que solo cumplir la normativa legal. ¿Cuáles son otras cuestiones? Y estos son algunos de los aspectos de esa encuesta que, si ustedes no las han leído, están en la página web del Servicio Civil y son bien interesantes de poderlas conocer. ¿Cuáles son otros aspectos que yo creo que vale la pena recoger? Primero tenemos las normas de aplicación general en gestión y desarrollo de personas, que se publicaron en el año 2017, que son normas obligatorias de aplicación y que reconocen un conjunto de derechos y la manera como deberían de ejercitarse un conjunto de disposiciones en la administración, que fluyen básicamente del instructivo sobre buenas relaciones laborales que dictó la expresidenta Bachelet en enero del 2015, que se tradujeron en estas normas de acuerdo a la ley actual del Servicio Civil. Después yo creo que en el sector público tenemos una tercera constatación, una amplia normativa que define derechos, permite asociaciones, regula procedimientos de concurso, promoción, capacitación, pero que no tiene, pero que tiene la posibilidad de ser evadida con relativa facilidad. O sea, tenemos normas que si todas se cumplieran obligatoriamente, tendríamos a lo mejor una calidad de empleo público bastante distinta. Estas normas, muchas, no tienen sanción su no cumplimiento y por lo tanto son buenas normativas como las tenemos en algunos otros ámbitos de la vida nacional. ¿Qué otras cuestiones yo creo que es bueno recoger? El nivel de remuneración en el Estado ha mejorado en términos reales en estas 3 décadas de democracia. Desde el año 90 en adelante se ha mejorado, existe este sistema mixto con una parte fija, una parte variable, que está en discusión, pero en general el sector público, en alguna encuesta que yo vi en un estudio el año pasado, era el tercer sector de mejor remuneración en promedio de la economía nacional. Entonces, superamos claramente algo que fue una herencia de la dictadura, de que el sector público estaba mal remunerado, a pesar de que dentro del sector público, en relación comparativamente con remuneraciones en el sector privado, no hay la misma comparación. Los sectores de menores ingresos, que son técnicos, auxiliares, administrativos, pueden estar relativamente mejor que en el sector privado y algunos sectores directivos pueden estar relativamente inferior. Ahora, hay progresos en distintas áreas de la administración, pero esos son diferentes por sectores y servicios. Ha habido una importante modernización, pero que no ha sido pareja horizontalmente, y por lo tanto se nos han ido creando desniveles que se expresan también en desniveles en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones específicas que han ido teniendo distintas reparticiones.
Ahora, yo creo que en general el empleo público está en una transición, desde un sistema que pudiéramos llamar pre-weberiano y bastante cuoteado, a uno mucho más meritocrático. Y yo creo que ese es un buen desarrollo en el cual debiéramos constatar que existe, que ya se ha iniciado y que debiera poder prolongarse también hacia el futuro. Y por último, yo creo que hay otra cuestión que es importante verla, porque una y otra vez se vuelve sobre lo mismo. Yo creo que se ha demostrado que el traspaso de fórmulas de gestión privadas del sector privado a lo público no siempre son adecuadas. La gestión en lo público es distinta a la gestión en lo privado y no necesariamente aquello que pueda ser útil o pueda ser efectivo en una empresa privada necesariamente va a ser útil y efectivo en una institución o en el sector público en general. Este es un brochazo muy rápido, no estoy en absoluto diciendo de que es todo el de dónde partimos, sino que son, a mi juicio, algunas cuestiones que era bueno tomar en consideración. Ahora, yo quisiera tomar algunos desafíos. Yo creo que un primer desafío muy importante es que estamos a puertas de un plebiscito que yo creo que va a dar paso a ir a la construcción de una nueva constitución, y esa nueva constitución va a llevar necesariamente la redefinición del rol del Estado. Y de esa redefinición del rol del Estado, yo creo que va a fluir nuevas reglas del juego para el empleo público. Y aquí deberíamos, como gran desafío, combinar lo que existe con lo nuevo. Y este es un primer gran desafío que como país vamos a tener que asumir, porque yo creo que va a ganar el apruebo en el 25 de octubre y va a ganar también la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, vamos a ir en el próximo año, 21, a la discusión de una nueva Constitución en la cual ciertamente el rol del Estado y las características del empleo público debieran estar en términos gruesos delineados. Segundo desafío, que a mi juicio surge de la pandemia. Yo creo que, entre otras cosas, nos va a obligar a repensar el trabajo presencial y el teletrabajo. Hoy día hemos estado obligados a hacerlo. Hay una gran ofensiva para que todo el empleo público vuelva a un trabajo presencial. Yo creo que el desafío es cómo pensar ir a algo mixto. Pero además la pandemia nos va a generar otro desafío, que es cómo recrear condiciones de confianza al interior de los servicios para el trabajo que hacen los funcionarios y recrear relaciones de confianza entre las instituciones y sus funcionarios y la ciudadanía. Un tercer desafío que es muy importante a mi juicio. Va a ser necesario en futuro fortalecer el funcionariado permanente del Estado. Nosotros vemos que el cambio en los funcionarios públicos año a año es bajísimo. Pues yo no tengo los datos del año 2019, pero hasta el 2017-18 era un 1,5% de cambio, que no solo era por peticiones de renuncia, sino que por cambio natural. Entonces, el cuadro permanente que trabaja en el Estado es estable, y por lo tanto tenemos como gran desafío que fortalecerlo. Cuarta cuestión, desafío relevante. Las reformas al sistema de alta dirección pública fueron insuficientes. No por la insuficiencia de las medidas mismas, sino que porque fundamentalmente el haber aplicado adecuadamente la ley requería de la voluntad política del gobierno de turno para respetarlas e implementarlas. Y yo creo que eso lamentablemente el actual gobierno está en falta. En los 2 primeros años se cambiaron alrededor del 75% de los funcionarios de primer y segundo nivel. Y el espíritu de la ley era absolutamente ir en el sentido contrario. Entonces yo digo que hay que ir a una regulación del sistema de alta dirección pública más fuerte. Después, las normas de gestión de personas, sin sanciones en su aplicación, aparecen como ineficaces. Y además se nos agrega
la reciente ley sobre tutela laboral, que va a haber que ver cómo se aplica. Otro desafío importante. También yo creo que es un desafío cómo la participación ciudadana deja de ser formal y distante. Tenemos los consejos, los servicios, etcétera, pero todavía no está acorde con la demanda ciudadana de participación el tipo de participación que estamos teniendo en las instituciones públicas. Yo creo que también la nueva Constitución nos va a obligar a concordar principios y valores que informarán el empleo público. Tenemos una larga tradición, yo creo que hay muchas cuestiones que hay que mantener, pero a lo mejor vamos a tener que incorporar algunos ámbitos nuevos en el tema de principios y valores. Y la recuperación de confianza en las instituciones públicas es un desafío primordial. Yo creo que cuando uno las toma uno a una, las instituciones públicas, la desconfianza es menor, pero tenemos una desconfianza grave de la ciudadanía en el Estado, en sus instituciones, en la manera como cumplen los roles, y eso lo vamos a tener que superar en el futuro, porque eso afecta la calidad y las posibilidades que tiene el empleo público. Lo mismo que la transparencia, yo creo que sigue estando al debe y contribuye a la creciente desconfianza en la institucionalidad pública. Lo mismo que contribuye el hecho que todavía, después de 4 gobiernos que en sus programas de gobierno han planteado crear la Agencia de Evaluación Ex Post de Políticas Públicas, esto sigue ausente, y la no evaluación de los resultados a través de organismos que tengan autonomía y que tengan credibilidad para todos los actores, nuevamente contribuye a la generación de confianza. Y yo creo que también debiéramos de seguir avanzando hacia un empleo más meritocrático y flexible de la función pública, evitando lo que todavía en ciertas áreas, menos en el sector central, pero quizá en el mundo regional y en el mundo municipal, todavía hay algo de botino de corporativismo. ¿Cuáles pueden ser algunos temas de agenda futura? Una primera cuestión, yo creo que es muy importante, es perfeccionar el sistema de alta dirección pública. Y yo planteo 5 temas que a mi juicio deberán estar en ese perfeccionamiento. Primero, yo creo que se tiene que cambiar el gobierno corporativo del sistema. Yo creo que el presidente deberá ser nombrado por un periodo de 6 años, nombrado por 4/5 del Senado, a propuesta del presidente de la República, y que el Consejo deberá ser el que elige el director del servicio. Nosotros tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, en el Consejo de la Transparencia, a pesar que ahí el presidente del Consejo se elige entre los 4 miembros del Consejo, pero ahí tenemos un órgano que en su gobierno corporativo es más autónomo de la autoridad política presidencial de turno. Segunda cuestión, yo creo que debemos de hacer obligatorios los concursos para el tercer nivel jerárquico, tal como están definidos en la ley, por 3 años, inamovible, a no ser que caigan en actos de corrupción o falta de la probidad, y yo creo que la única solución para hacerlo, porque hoy día los jefes de servicio tienen la obligación de hacerlo, que no la cumplen, es que los concursos del tercer nivel pasen a ser gestionados por el servicio civil. Y yo creo que es muy importante en esos terceros niveles incluir las jefaturas de personal, que muchas veces hoy día no están jerarquizadas al nivel que amerita la implementación de las normas de aplicación general. Tercera cuestión, yo creo que los nombramientos deberán de ser por 4 años y no por 3, para evitar este cambio radical que se produce con los cambios de gobierno. Y la petición de renuncia deberá ser similar a las condiciones que se definieron para los directores de los servicios locales de educación pública. Eso quiere decir de que el presidente puede pedir una renuncia a un director de un servicio, pero no en función de su mera voluntad, sino que de acuerdo al no cumplimiento de un conjunto de condiciones. Si ya se acordó para los 70 servicios locales de educación, es perfectamente posible extender esa condición para los otros 140 servicios públicos que ya están dentro del sistema. También yo creo que hay que definitivamente aplicar el sistema a los municipios. Esto está en proyectos de ley, se ha discutido, pero todavía no se aplica,
y ahí tenemos una deficiencia grave. Y por último, yo creo que tenemos que tener un perfeccionamiento de los métodos de evaluación por competencias que se han estado instalando. A mí me correspondió, como director del servicio, impulsar esta iniciativa. Creo que está en buen desarrollo, pero requiere irse perfeccionando. Segunda cuestión, para agenda futura. Yo creo que la aplicación de las normas, de las 11 normas, debe ser obligatoria. Y debiéramos de ser muy claros, con contratas para que entre gente a los servicios sin concurso debieran ser invalidadas por la Contraloría. Y debiéramos de tener severas sanciones al incumplimiento. Y además debiéramos, como norma, empezar a ver qué nuevos temas debieran de ampliarse, por ejemplo, los temas de los despidos. Tercera cuestión, yo creo que tenemos también que tener una regulación de los nombramientos de los equipos de exclusiva confianza. La autoridad política debe tener la posibilidad de tener equipos de exclusiva confianza, pero yo creo que hay que regular la cantidad, definir equidad de remuneraciones con otras autoridades o funcionarios del Estado y tener transparencia y acceso a la información sobre sus tareas. Siguiente cuestión es que yo creo que honorarios solo deben mantenerse para servicios esporádicos y no permanentes. Esto se ha ido lentamente instalando, pero yo creo que debe ser una decisión drástica. Todavía tenemos honorarios para funciones permanentes que va contra la ley que lo define, pero también contra toda lógica de calidad del empleo. Debiéramos de hacer también obligatorio sistemas internos de participación consultiva en la gestión de los servicios. En algunos servicios esto existe. Yo lo he tenido en varios que he dirigido. Y mi conclusión es que es tremendamente positiva esa modalidad de consultarle a la gente que trabaja, que son los funcionarios permanentes, sobre las cuestiones que se quieren hacer. Hoy día eso ya no debe ser más solo la prerrogativa de los pequeños equipos que están en la cúpula de las direcciones. También yo creo que se debe ratificar el convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el trabajo. Es fundamental que eso se haga. Ese convenio está ahí, Chile no lo ha suscrito, lo suscribió pero no lo ha ratificado, y yo creo que es tiempo de que eso se haga. También yo creo que tenemos que regular por ley la negociación colectiva en el sector público, con las salvaguardas y excepciones que sean necesarias, pero tenemos que hacerlo. Yo no veo que haya razones reales para que esa cuestión también siga postergándose. Tenemos que perfeccionar la carrera funcionaria del personal de planta, porque hoy día esa es una carrera que está bastante estancada y es difícil poderla promover y poderla proyectar. Y por último, yo creo que tenemos que entrar al rediseño de la carrera funcionaria del personal a contrata. No me voy a extender en este punto. Cuando estuvimos preparando el programa de gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, hicimos una serie de sugerencias, se avanzó durante las negociaciones que llevaba el Ministerio de Hacienda sobre esta materia. Creo, yo no sé cuánto se habrá avanzado ahora, pero esa yo creo que tiene que ser una materia que no puede seguir esperando. No puede ser de que una persona, después de trabajar 10, 12 o 15 años en la administración pública contrata, llegue una autoridad y no le renueve el contrato y esa persona realmente salga sin ninguna protección. Y termino, señor presidente, y perdóneme por haberme extendido quizás en unos minutos, con un par de conclusiones. Yo creo que hoy día, en el plebiscito que viene, debemos votar a prueba para ir a un nuevo orden constitucional. Ese nuevo orden constitucional nos va a permitir redefinir el rol del Estado, sus funciones y la forma como realizarla, y esto llevará necesariamente a revisar el empleo público, sus valores, principios, criterios operativos, normas de gestión, etc. Lo único que yo quiero recalcar en esto es que sobre empleo público la hoja no está en blanco. La hoja sobre empleo público tiene mucho avanzado y no podemos, al pensar en la nueva constitución, rol del Estado y empleo público, que vamos a partir de cero. Podremos perfeccionar lo que hay, pero es una hoja que tiene mucho escrito, de mucho valor,
y también tiene mucho que sabemos qué es lo que falta que pudiera agregarse. Muchas gracias, don Andrés, y muchas gracias, José, por escucharme. Gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Egaña, por esta presentación, la cual ha sido un bálsamo respecto de lo que se ha hecho y sobre lo que se está haciendo en lo que es el empleo público, en un contexto histórico y de conquistas que se han llevado adelante en lo que es esta función pública. Les queremos comentar también a nuestros invitados que tenemos 93 participantes conectados en este momento, quienes van desde Arica y Parinacota hasta la región de Aysén. Así que queremos enviarles un fuerte y cariñoso saludo a todas y a todos quienes nos están viendo, profesionales, estudiantes de administración pública, dirigentes de base y otros más. Así que dando por cerrada lo que es la presentación del profesor Rodrigo Egaña, damos paso al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, don José Pérez. Adelante, don José, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, ser Navarrete, presidente también del colegio importante de administradores y administradoras públicas de Chile. Gracias por la invitación a la NEF. Bueno, y también un gusto de compartir este conversatorio con el profesor Rodrigo Egaña, a quien saludar a quienes están conectados también en este espacio telemático, que son, ya lo señalaste, por lo tanto, felices de estar acá en este conversatorio. Mira, la línea nuestra, precisamente, que quiero compartir con ustedes en estos minutos, es el legado que tiene nuestra ANEF. ANEF tiene documento, tiene una historia, tiene un proceso donde hemos debatido cuál es la función del rol del Estado con sus servicios públicos, que son, para nosotros hoy día, frente a la pandemia, siguen siendo estratégicos. Y la importancia del rol que ejercemos las y los funcionarios públicos como servidores, ¿cierto?, a la ciudadanía, que está permanentemente requiriendo esta atención, y también a esa grande mayoría que están postergadas incluso a aquellos aspectos que hoy día se viven en carne propia frente a la falta de ingreso, a la falta de trabajo y, por supuesto, a la precariedad de una enfermedad como esta pandemia que es letal. Y también una pequeña revisión de en qué estamos hoy día actualmente como confederación, y también aquellas propuestas que hemos hecho nosotros en este proceso de este legado. Y parto, y para todos es conocido, nosotros, y en la dependencia, digamos, laboral que tenemos los funcionarios de fuerzas públicas, también nos asiste a hacernos cargo de esta tremenda simetría que es el capital y trabajo, y que todos sabemos que es que produce esta desigualdad económica, social y política, que al final hoy día lo contratamos en el sector privado y que tiene relación con las bajas remuneraciones, estos empleos precarios que están en el sector privado, pero también en el sector público. El profesor Rodrigo Egaña nos señalaba cómo las condiciones contractuales hoy día están alrededor de un 70% en contratas, y otro importante grupo de compañeros y compañeras cumpliendo las mismas funciones de subordinación y dependencia de la jefatura están en calidad honoraria. También en esta misma asimetría entre capital y trabajo aparecen los abusos laborales, cuestión que ha sido parte de nuestra historia. La defensa de los derechos, que es nuestra misión, defender los derechos de las y los funcionarios que representamos, y entendiendo las mejoras también en los aspectos laborales y remuneracionales. Pero se cruza con esta tercerización que está desenfrenada y desatada en nuestro país hace más de 40 años, y que también nos afecta a los sindicatos, porque en el sector privado hay una atomización y persecución a los dirigentes sindicales, y eso tiene también relación directa con lo que sufren, digamos, este atentado contra la dignidad de quienes aportamos, que es la fuente principal, ¿cierto?, de la riqueza, que es el trabajo humano. En esa consideración, la NEF ha tenido también la posibilidad de levantar y creer y promover la participación de la ciudadanía como un actor fundamental vinculado a nuestro ejercicio profesional, técnico, administrativo, auxiliar a las distintas reparticiones públicas a lo largo del país. Y en esa participación también la vinculación que tenemos en una mirada que hemos asumido históricamente y que tiene nosotros hacernos cargo de esta visión social y política, y que tiene de contribuir a mejorar la democracia, ¿cierto?, los derechos sociales, y también
las alianzas con las organizaciones sindicales hermanas y con los movimientos sociales organizados. Ahí está también la unión que hemos mantenido en el tiempo con la acción con las fuerzas políticas democráticas y progresistas, sin duda, y que fundamentalmente el objetivo apuntan a esta construcción de un país que hoy día pretendemos aprovechar en este nuevo inicio, este 25 de octubre, con la expectativa de que sea un país más inclusivo, igualitario y democrático. Teniendo ese contexto y ese relato en la historia de nuestra confederación, nosotros también nos hacemos cargo de lo que significa hoy día la actual situación que estamos viendo frente a la pandemia. Hemos señalado que son los servidores y servidores públicos los que estamos atendiendo a todos los chilenos y extranjeros en nuestro país, e incluso con frustración cuando vemos que las políticas públicas que se diseñan atentan con la demora de un ingreso permanente, que puede ser oportuno hace más de 5 meses, y el gobierno ha apostado por una suerte de goteo. Creo que para nosotros también hemos asumido una voz en esta visión social y política de señalar qué costos tiene este proyecto de ley cuando impactan negativamente, lo hemos dicho también en otras ocasiones, a los diseños que tienen relación con la atención del Instituto de Previsión Social, el IPS, el registro civil, con forzar situaciones que exponen a los trabajadores y trabajadoras y también a la ciudadanía. Lo mismo con impuesto interno cuando se aprueba el bono COVID y genera una improvisación en un diseño que no le corresponde a este servicio estratégico y tensiona a su propia estructura laboral en una situación que es impensada en otros tiempos, pero que está diseñada con un relato, a nuestro entender, con una concepción neoliberal de profundizar y aprovechar esta pandemia para construir este relato que genera toda esta asimetría y profundiza también nuestra relación contractual al interior de la función pública. También hemos asumido la defensa, y es histórica también en ese relato que yo señalaba del legado de la ANEF, cómo nos situamos hoy día frente a la desigualdad estructural que hoy día vivimos también en los distintos servicios públicos y que tiene relación con la obligación de hacernos cargo de la defensa del empleo. Ese es un eje estratégico permanente de la ANEF en relación a esta condición contrato y honorario. Hemos levantado, y fue la experiencia que vivimos, negativa por supuesto, en el año 2010, cuando perdimos a 11.000 funcionarios y funcionarias públicas que fueron despedidos arbitrariamente. Y ahí sufrimos en carne propia lo que significa, digamos, un gobierno con sesgo empresarial y que no mira, no respeta esta continuidad de la función pública, de los funcionarios y funcionarias que ejercemos y aplicamos estas políticas diseñadas, ojalá fueran permanentes en el tiempo, pero ahí está la defensa de este empleo público. También hemos dicho desde la historia que tiene nuestra confederación que no podemos seguir experimentando este diseño que entrega este Estado subsidiario, este Estado que limita, incluso hoy día en pandemia tenemos la contratación, porque lo que hace es denaturalizar la función pública. De ahí relevamos la importancia que en el diseño del futuro Estado tiene que ser este Estado democrático, participativo, pluricultural, moderno, donde efectivamente sea el garante de los derechos sociales, y no un acceso a un Estado accesorio, digamos, postergado en lo que hoy día vemos y tenemos la contratación del día de hoy. Se cruza también con el gasto fiscal. Hoy día, en el diseño del relato ideológico del gobierno, tuvimos reasignaciones en tiempo de la pandemia, que han afectado severos disminuciones del presupuesto en régimen, y aprovechándose de este relato, se presenta un diseño en materia del presupuesto 2021 con una metodología empresarial conocida como presupuesto base cero. Cuestión que para nosotros ha sido un rechazo del primer momento y que hoy día estamos preparando nuestras organizaciones base, las estructuras sindicales del territorio, el debate que se realiza todos los años, el segundo semestre, junto con el sector público, en la negociación ramal que tenemos en nuestro país, más grande y más importante. Ahí están 16 confederaciones y federaciones, y tenemos la obligación de cuidar el presupuesto para un buen ejercicio del trabajo del Estado, pensando que debería ser un presupuesto expansivo que ayude a dinamizar la economía en el año 2021. También somos parte de ese proceso dinamizador.
Hemos estado también asumiendo la importancia de esta participación activa, que se hablaba Rodrigo Egaña en materia de las normas rectoras. Nosotros tenemos la obligación de no abandonar, porque hoy día estamos en un proceso de contención. Estamos en un proceso de defensa de las conquistas sindicales. Por lo que se ha pretendido es invisibilizar aquellos logros que son parte de esta lucha que muy bien señalaba el profesor Egaña, cuando estos componentes asociados a las remuneraciones, que son los aspectos vinculados a la meta de gestión, son conquistas de la MEF en unas negociaciones sectoriales establecidas de manera formal por los gobiernos de todos. Por eso, la importancia también de relevar la norma rectora como un instrumento que ha sido sancionado por la Contraloría General de la República, y ahí apuntando en el futuro, las propuestas que tiene nuestra confederación, cómo nos hacemos cargo hoy día de la dotación contrata. Hoy día hemos visto también esta situación en los honorarios, pero también es importante tener claro que estas normas rectoras que hablaba el profesor Egaña, tenemos la obligación en el espacio sindical de que su implementación no solamente sea depurativa, sino que debemos hacer un seguimiento y una reportabilidad permanente, en tanto en la concursabilidad como en el propio desarrollo de la carrera funcionaria. Para nosotros es fundamental este trabajo, y por eso hemos también impulsado esta nueva forma, digamos, de pasar a esta mirada futura. Y voy avanzando en relación a nuestras propuestas. Nosotros efectivamente han sido debates en nuestras asambleas nacionales, cuál es la plataforma de luchas sindicales en esta materia, pensando en la función pública, en el rol del Estado, ¿cierto? Y en el desarrollo laboral de las funcionarias y funcionarios. Por eso que nuestro objetivo estratégico también levanta un nuevo paradigma que tiene relación con este sistema de empleo público. Y apunta a, por supuesto, aspectos relacionados con la calidad y las condiciones de empleo, del reclutamiento, de la formación, de la promoción y desarrollo, de egreso de quienes somos servidores y servidores del Estado. Es fundamental también tener presente, y en esa línea hemos asumido también siempre la propuesta como una forma de trabajo sindical, consignar que este sistema de empleo público tiene que estar sustentado en el mérito, la ética, en el ejercicio pleno de los derechos. Sin duda, con la importancia de que este buen funcionamiento permite a los servicios públicos y las políticas públicas que se diseñen garanticen que desarrollen el máximo valor de los trabajadores y trabajadoras del Estado, con estabilidad, cuestión que hoy día no ocurre, y con protección frente al despido arbitrario. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque también de las situaciones que hemos saludado y festejado esta última semana, fue también un ejercicio de este trabajo de alianzas con el mundo progresista en el Congreso Nacional. Hoy día está corta y esperamos que sea antes de los 30 días que tiene el gobierno, publicar la ley donde se define el derecho a hacer uso de los derechos fundamentales, la tutela de derechos fundamentales para todos los funcionarios y funcionarias públicas. Creo que es importante esa nueva herramienta, destacarla, por supuesto para nosotros es un nuevo instrumento de defensa del trabajo de quienes representamos. Y en esa línea, creemos que está asociada también a todo lo que significa una hoja de ruta en el mediano y largo plazo. Hay un proceso constituyente donde nosotros también, como ENEF, queremos hacer un aporte en la definición de ese Estado, en el rol estratégico de los servicios públicos. Y avanzando más rápido, Andrés, y creo que también para los que están escuchando, hay aspectos que asumimos también en un debate interno de nuestra confederación, cuáles son la renovación automática, por ejemplo, del personal a contrato. No puede ser que estemos dependiendo de los ciclos políticos, lo hemos dicho siempre. Más allá de que cada uno esté pensando y se ubique en su decisión y libre y soberana políticamente, somos servidores y servidoras del Estado de Chile y no los gobiernos del mundo. Por eso que tenemos una mirada de proyección en esta renovación automática de los contratos. Lo mismo con respecto al procedimiento, que sean vía ley, materias que apunten, digamos, a la determinación cuando no ocurran ciertas estas renovaciones que hoy día se instrumentalizan y se repongan de relieve aquellos instrumentos como la tutela de derechos fundamentales. Rechazar cualquier propuesta que pretenda avanzar también en legitimar y consolidar los mecanismos legales que hemos visto cuando se pretende buscar el despido vinculado al Código del Trabajo. Nosotros hemos dicho claramente que eso no nos interesa. Lo mismo creemos, lo decía el profesor Rodrigo Egaña, como el rol del servicio civil en el marco de sus facultades rectoras, en relación a estos dos grupos de normas rectoras. Es importante tener
esta supervigilancia y el control de dichos procesos, porque si no, es letra muerta. Y por eso que también hemos tenido debate frente al seguro de cesantía, cuestión que siempre aparece cada año cuando hemos tenido un debate y hemos considerado que esto se trata de un derecho social universal para todos los trabajadores públicos y en tanto también en nuestra condición de clase, lo que no podemos estar excluidos de esta situación que efectivamente no tiene ningún sustento que se siga postergando. Y lo mismo tenemos una visión, hemos acompañado y hemos hecho acercamiento con los sindicatos honorarios, lo ha dicho muy bien también el profesor, en relación a que se incorporen estos trabajadores y se pueda sincerar cómo es parte de la dotación permanente del servicio. Todas estas transferencias disfrazadas en los títulos 24, que desvirtúan cómo se contrata, subcontrata en el Estado, precarizando la función pública, lo mismo que la ley de presupuesto permita y que instruyan claramente cuáles son las limitaciones de las contrataciones. Que permita asegurar también modificación del propio estatuto administrativo, que es un estatuto más moderno, incluyente, y que garantice el trabajo decente. Un concepto que hemos acuñado también en la NEF y que nos permite asegurar que son las condiciones modernas para los trabajadores públicos. Y lo mismo queremos, y voy terminando, Andrés, cómo ese proceso de carrera funcionaria, que proponemos desde el punto de vista de la iniciativa, que ponga de relieve una modificación al estatuto administrativo. Estamos disponibles, pero tiene que realizarse con la participación de la NEF, de sus afiliadas y también, por supuesto, de los sectores públicos. Pero hemos dicho claramente que ahí tiene relación con algunas ideas que las puedo compartir con ustedes, cómo se puede instaurar el plazo del proceso de publicación, por ejemplo, ya toma razón en lo que tiene que ver con la implementación administrativa, que sea agotada máximo, por ejemplo, 6 meses, después producida la respectiva vacante en nuestros servicios públicos. Hoy día es el criterio de la autoridad de turno. Lo mismo tiene relación con normar la gestión oportuna de la promoción, imponiendo su implementación administrativa. Y eso también con plazos perentorios definidos, por ejemplo, un año. Voy terminando. Y lo mismo con respecto a la gestión oportuna de los cargos del tercer nivel jerárquico que tocaba, que nosotros hemos señalado, que son cargos de carrera. Y eso apunta a determinar con los cargos de confianza. Y si existen estos cargos, tienen que ser limitados o superiores. El comité de selección tiene que participar activamente con voz y voto en los procesos de ingreso a la planta, en la jefatura intermedia y en tercer nivel. Y por último, creemos también que es importante el rol del servicio civil, en la línea de que esta maduración futura que nos plantea Rodrigo de Caña tiene que hacerse cargo también de estas facultades rectoras para la supervigilancia y control de dichos procesos. Por ahí me quedo, Andrés, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, presidente. Les agradecemos también a nuestros asistentes por las preguntas que nos están enviando a través del chat, las cuales hemos tratado de agrupar en 3 grandes líneas. Vamos a hacer el esfuerzo de poder responder todas y cada una, pero efectivamente el tiempo es acotado, por lo que hemos agrupado las preguntas tanto para el profesor Egaña como para el presidente de la NEF en 3 grandes bloques. Primero vamos a hacer las preguntas para el profesor Egaña y después las preguntas para José Pérez, que es el presidente de la NEF. Vamos a hacer las preguntas y después nuestros panelistas pueden pasar a responderlas. Nos han llegado bastantes, quiero decir, y quiero también agradecer esta enorme participación que han tenido nuestros asistentes. Pues bien, paso a las preguntas para el profesor Egaña y después para el presidente de la NEF. Para el profesor Egaña, las siguientes preguntas. El Estado, al gestionar una crisis, necesita de ciertas capacidades, entre ellas memoria institucional, ética pública, rápida capacidad de reacción y despliegue de una capacidad instalada en el Estado. En la medida en que tenemos mayor estabilidad en los cargos directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, etc., se tiene mayor capacidad para abarcar estas tareas, repito y reitero, en un contexto de crisis. ¿Cómo cree usted, profesor Egaña, que este tópico debiera abordarse, el tema de la estabilidad, tras lo que es el paso de la pandemia? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta se relaciona con lo siguiente.
en la importante modernización de la función pública, cuando regresemos nuevamente a la estancia de normalidad, ¿en qué medida podemos imaginar que los modelos burocráticos serán como antes? Eso es una pregunta precisamente cuando hablaba el profesor Egaña de lo que es hibridar, algunas actividades presenciales, otras e-learning, pero esta pregunta es vital para ver cómo vamos a entender este paso del cual nos hablaba de un proceso pre-burocrático a uno post-burocrático. Y la tercera pregunta que hemos agrupado entre las que nos han llegado dice relación con la alta dirección. ¿En qué medida las instancias de capacitación y sensibilización directiva serán necesarias para la implementación de una función pública profesional? Ahí volvemos al tema de pre- y post-beberiana. ¿Y cómo se articulan estas instancias de capacitación, contemplando jornadas laborales flexibles, y en qué medida también el contexto del trabajo remoto no distorsiona las cuestiones existentes en temas de género, que también al parecer salió por ahí mencionado. Bien, esas son las preguntas para el profesor Egaña, y inmediatamente vamos a pasar a las preguntas para el presidente de la ANEF. Bien, dice lo siguiente: la pandemia no encuentra al empleo público en su mejor momento debido a las asimetrías y abusos laborales y tercerización. Ello no ha ocurrido durante este periodo solamente de gobierno, sino que en los últimos 30 años se ha caracterizado también por designaciones transitorias, provisionales y excepciones políticas para ocupar cargos públicos que son de carrera, mermando el desempeño y la inteligencia en las instituciones. Pero también hay una crítica de la sociedad y de la empresa al sistema de evaluación del desempeño, sobre todo con este carácter remoto que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál cree usted que debieran ser las mejoras a implementar en este sistema de evaluación del desempeño? Pensando que las asociaciones tienen un rol importante en la defensa del desempeño de las y los trabajadores. Esa es la primera pregunta para el presidente de la ANEF. Otra segunda pregunta, también vinculada al tema del trabajo remoto, el teletrabajo. Existe una visión crítica del trabajo remoto, pues en muchos casos las y los funcionarios no tienen una infraestructura hogareña adecuada, existen conflictos de roles, no pueden acceder a capacitaciones y tampoco confían en la tecnología de la información, siendo que muchas veces tampoco el empleador pone a disposición los medios necesarios para llevar adelante este trabajo remoto. A ello, y también lo señalaba en su exposición el presidente de la ANEF, se suman estilos directivos tradicionales cuyos perfiles no son flexibles frente a la crisis. Pensando entonces en el trabajo remoto que se ha implementado sin lubricante, y los funcionarios han rendido lo mismo y más que estando presentes en sus puestos de trabajo. La pregunta es, ¿cree usted viable un proyecto de teletrabajo para el sector público? Y finalmente, una tercera pregunta para el presidente de la ANEF, es la siguiente. Respecto de las dotes de flexibilidad y meritocracia de la función pública en las calidades jurídicas que hoy en día tenemos, que es planta y contrata, ¿existe alguna otra figura que, por ejemplo, permita proteger de alguna manera patrimonial a quienes por razones políticas u otras son desvinculados de la administración pública? Aquí la pregunta se refiere básicamente a si existe o la ANEF ha pensado o ha discutido en torno a una nueva modalidad jurídica de contratación, llámese por ejemplo Código del Trabajo u otra que exista. ¿Resuelve esta nueva modalidad de contratación la protección de los funcionarios frente a los abusos? Esas son las tres preguntas y podemos pasar a responderlas primero, como ha sido el orden de las presentaciones. Primero el profesor Rodrigo Egaña y después el presidente de la ANEF. Profesor Egaña. Bueno, muchas gracias por las preguntas.
Y muchas gracias a los más de 100 participantes en esta conversación. Le quiero agradecer también al presidente de la ANEF los criterios que nos pone para tener en consideración cuando se van estudiando estos temas, cuáles son los principios que hay que seguir y los criterios que hay que utilizar. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo se enfrenta la situación en tiempos de crisis? Yo creo que en tiempos de crisis es donde a veces aparece con mayor claridad la necesidad de contar con la experiencia acumulada de los funcionarios públicos. Y yo creo que post pandemia, a ver, durante el ejercicio de la pandemia y durante todo este tiempo, evidentemente, ¿qué es lo que se ha demostrado como real? En el manejo de los hospitales, en el manejo de los servicios de salud, en el manejo de los establecimientos educacionales, donde se ha intentado establecer la educación remota, porque no puede haber educación presencial, en los servicios públicos que requieren realizar trámites presenciales. Claramente, lo que ha jugado un rol importante es la gente que cotidianamente hace ese trabajo. Entonces, yo soy muy convencido de que, a ver, en muchas materias tenemos que ir haciendo modernizaciones y en algunos sectores tenemos que hacer reformas sustantivas y reformas institucionales de fondo para que el Estado responda mejor. Pero al responder en situaciones de crisis, el valor que agrega aquellos que han estado lidiando con esos problemas por años, que conocen las restricciones legales, institucionales, financieras, que conocen la gente. O sea, es muy impresionante el cambio que hubo, por ejemplo, cuando la trazabilidad se quería hacer de los contagiados, se quería hacer desde los Ceremi. Los Ceremi, que son una institución prácticamente central en las regiones, ¿ya? Entendamos, en el Ceremi, la región metropolitana tiene la responsabilidad sobre 8 millones de personas y le trataba de competir a los alcaldes, ¿ya?, que están en contacto directo con la gente, y al final el gobierno tuvo que entender de que la trazabilidad tenía que tener el concurso principal de los municipios, porque es la gente que sabe qué es lo que está pasando en cada territorio. Entonces, cuando se hace la pregunta para salir de la crisis, yo diría, para gerentear todavía la crisis, porque estamos en el medio de la crisis, nadie dice cuándo vamos a terminar, cuándo vamos a tener posibilidad de vacuna que nos genere inmunidad, sino que vamos a tener que seguir en situaciones precarias durante mucho tiempo. El saber acumulado es extraordinariamente importante y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y, por lo tanto, en ese sentido, hay que ser extremadamente cuidadoso y precavido en sacar normas generales que afecten a todos los funcionarios del Estado por igual, sin hacer distinciones. Hoy día, el otro día yo conversaba con una persona que trabaja en una institución pública, no voy a decir cuál, porque podría tratar de identificarlo, que me decía, nosotros desde el 20 de marzo estamos en teletrabajo, solo algunos directivos están yendo a la oficina, hemos hecho el trabajo sin ningún problema, los equipos funcionan. Esto demuestra de que eso es posible de hacer y que si tenemos la obligación de volver a los lugares donde se desarrollaba o se desarrolla o la infraestructura que tenemos en los servicios públicos, esa no está preparada para hacerse cargo de las dificultades que surgen de las pandemias. Y en ese sentido, es muy distinto usar un establecimiento educacional para que durante un día la gente vaya a votar al plebiscito, a usar los establecimientos educacionales para volver todos los días, durante todo el día, a la educación presencial. Alguna autoridad por ahí hizo una comparación no tan feliz. La segunda pregunta tiene que ver con si se va a mantener en los cambios que vienen los modelos burocráticos.
Yo creo que estamos enfrentando cambios muy importantes, pero no tenemos que, yo creo que tenemos que tener flexibilidad para observar qué de lo que hemos ido construyendo en el tiempo es valioso de poder ser mantenido. Hay ciertas normas y ciertos procedimientos que los vamos a tener que utilizar siempre, ¿ya? El rol de la Contraloría de Control es útil y hay que mantenerlo. El rol de la Dirección de Presupuesto de cuidar el presupuesto fiscal hay que mantenerlo. Ahora, otra cosa es de que no vamos a tener que innovar en muchas materias, y tanto lo que señaló el presidente de la ANEF en sus ideas de propuesta, como algunas de las que yo propuse en mi presentación, son todas materias que se van moviendo de un modelo burocrático tradicional a un modelo híbrido. Yo no creo que vamos a pasar de un modelo a otro modelo. Nosotros hemos ido construyendo en Chile un modelo de gerencia pública, de dirección pública, de empleo público, que no es posible, a mi juicio, de encasillar solo en un paradigma de interpretación de lo que es la organización del Estado, la gestión pública. Es una mezcla de paradigmas que es la que se va a acentuar con las nuevas condiciones que vamos a tener quizás a futuro después de la pandemia. Y después sobre la alta dirección pública, yo creo que yo dije algunas cosas sobre el sistema, que a mí me parece que hay que perfeccionarla. Una cuestión fundamental que está ya señalada desde fines de la década de los 90, cuando se empezó a pensar en la necesidad de crear un sistema que se llamó posteriormente alta dirección pública, estaba el problema de la formación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en las universidades chilenas un déficit de formación específica para gestionar los asuntos públicos. Teníamos en la década y en los tiempos de dictadura los temas públicos y los temas de la administración pública fueron absolutamente menospreciados, porque se pensaba en toda la mirada neoliberal de la nueva gestión pública que trasladando métodos de administración y gestión de la empresa privada a lo público, con eso alcanzábamos niveles muy óptimos de gestión. Eso se ha demostrado ineficaz aquí y en todas partes. Por lo tanto, nosotros tenemos que propender a que la capacitación para la dirección pública y para la buena gestión del Estado sea horizontal a todos los funcionarios. No solo a los pequeños grupos que conforman los 1.500 o 2.000 altos directivos públicos y en los que se van a agregar los equipos directivos de los servicios locales de educación y quizás de gobiernos regionales a futuro y a lo mejor de los municipios, sino que tenemos que hacer una formación amplia, integral, que permita ir adquiriendo las nuevas competencias y habilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y que nos permiten ir incorporando las nuevas realidades. Hoy día es impensable tener gestión pública sin perspectiva de equidad, sin perspectiva de género, sin participación de los ciudadanos en la gestión, sin elementos de probidad, de transparencia, de ética pública aplicada al Estado. Y para eso hay que realizar formación y práctica en el terreno. Desde ese punto de vista, el teletrabajo puede ser un elemento que dificulte este proceso, porque en el teletrabajo perdemos la relación con nuestros pares, con nuestros superiores, con nuestros subordinados, perdemos la relación humana, la tenemos a través de estos medios y es fantástico que lo pudiéramos haber tenido disponible, porque si no habríamos estado en una situación bastante más compleja, pero el teletrabajo no lo es todo, y por eso es que yo creo que a futuro debiéramos de llegar a situaciones más mixtas. Muchas gracias, Andrés. Gracias, profesor Rodrigo Egaña. Damos paso a presidente de la ANEF, José Pérez de Begui. Sí, muchas gracias, Andrés. Mira, en relación a la primera pregunta, evaluación del desempeño. Bueno, nosotros hemos siempre fortalecido los espacios de participación y nuestra razón de ser como confederación y en cada asociación de funcionarios.
creemos que la evaluación de desempeño tiene que estar necesariamente asociada al desarrollo laboral. Porque hay un capítulo que está pendiente, y lo hemos dicho tanto Rodrigo como Anef. La evaluación de desempeño se coloca como un elemento importante, ¿cierto?, asociado al cumplimiento de la ley, aquella medición individual y colectiva. Pero tendría que ser armónico con el desarrollo laboral que hoy día está pendiente, insisto, y está al debe. Y esa calificación implica, y ahí tiene esta armonía relacionada con las normas, el grupo de normas rectoras, y una en particular, que es el número 12, si no me falla la memoria, apunta también cómo se implementa este sistema de gestión del desempeño en las fases que todos conocemos y que son parte también de lo que está hoy día, que es la planificación, el seguimiento, evaluación y mejora, sobre instrumentos que ayuden también a tomar determinaciones desde el punto de vista de la gestión, pero también del nivel de poder madurar este proceso, insisto, vinculado necesariamente a un desarrollo de carrera funcional. Porque si no se convierte, claro, hay sistemas de evaluación que están puestos bajo los reglamentos institucionales en particular, que el rol del servicio civil ahí hace también una visación de control administrativo, pero para nosotros fundamentalmente tiene relación directa con este componente que va vinculado a este proceso de ingreso, desarrollo y egreso de los servidores públicos. Por lo tanto, ahí es un ámbito que todavía está, creo, pendiente, socialmente este otro eje más estratégico, y sin duda porque ahí tú generas todo lo que tiene que ver con los perfiles de cargo, los compromisos, ¿cierto?, del trabajo que realizamos los funcionarios públicos, las metas que se... Entonces no es una etapa más, no es cumplir por cumplir, sino que hoy día está asociado justamente a que se instalan los procesos, a que se ponderan, ¿cierto?, todos los factores que está cada uno de los servicios en particular, pero tiene que tener, porque si no, un grupo importante de hombres y mujeres que está vinculado a esta condición precaria contractual, honorario y contrata, prácticamente es un capítulo que es interesante desde el punto de vista de la gestión pública, pero es frustrante desde el punto de vista de la expectativa de las personas. Entonces, creo que eso nosotros hacemos una mirada también crítica de lo que significa. Hemos ganado espacio también, sin duda, en participación. Nos falta avanzar más. No solamente tenemos que tener en los espacios en las respectivas juntas de calificaciones derecho a voz, tenemos que tener derecho a voto, ¿cierto? Y no en minoría, sino, bueno, ahí está la fuerza también del trabajo sindical. Y el espacio de diálogo, que ha sido también un capítulo importante, cómo se tiene esta relación de esta retroalimentación del funcionario y de la jefatura. Son procesos también que apuntan a esta modernización, de esta evaluación de desempeño. Mira, en relación al trabajo remoto, que es el concepto que hemos acuñado en la ANEF, nosotros hemos cuidado este término porque efectivamente en marzo fue publicada la ley de teletrabajo para el sector privado, pero no es el teletrabajo que tienen los países nórdicos ni los europeos, donde hay un proceso incluso de discusión el año 2012, un debate, ¿cierto?, con las confederaciones más grandes de ese continente, apuntando a que pasa a ser, digamos, una ley que se promueve desde el ámbito privado. Sin duda, la ley que tenemos en Chile, nosotros somos críticos, no fueron escuchadas en su totalidad. La CUT, por ejemplo, ningún sindicato, personas que ya conocemos. Entonces fue una ley impuesta. Lo que pretendió el gobierno en algún diseño también de su relato, en su discurso neoliberal, es anticipar que quiere ingresar un proyecto de ley que regule el teletrabajo para el sector público. Muy bien lo decía el profesor Rodrigo Caña. Entendemos nosotros primero que el sector público tiene otras características, desde su rol, su visión, su misión. Hoy día lo que estamos viendo es un momento excepcional. Por lo tanto, tenemos servidores y servidoras públicas atendiendo a los usuarios en sistemas de turnos especiales, y otro grupo humano está en su domicilio con cargo a sus propios ciertos recursos, a su internet, a su computadora, a su espacio de vida íntima, familiar, conectado con el trabajo público. Y afortunadamente nosotros, lo digo así también y comparto con ustedes, nosotros la ANEF somos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, y hace 3 meses esta Internacional de Servicios Públicos, que nosotros somos afiliados, participamos de una encuesta que permitió
nutrirnos de un estudio que se le encargó a la Fundación 91, que tiene relación con tomar una fotografía sobre las condiciones laborales del sector público del trabajo en pandemia. Y ahí observa principalmente aquellos funcionarios y funcionarias que están trabajando de manera remota en su domicilio. Por eso que hemos acuñado este concepto. No es teletrabajo, porque el teletrabajo primero, pensando en países desarrollados, te da algo que es básico, que es esencial. Por ejemplo, donde tú te sientas. El trabajo es el derecho a la desconexión, entonces no puede ser. Y este estudio, fíjate que también nos permite, porque fueron un mapa de 7.000 encuestas validadas por esta fundación, y nos permite también entregar aspectos que son concretos de 250 comunas, que hace un barrio entre los municipales, Administración Central del Estado, Salud, que estamos afiliados a esta Internacional de Servicios Públicos. Y ahí constatamos que hay un 36,5% que están vinculados a esta modalidad de trabajo remoto a su domicilio. Hay un 35% y un poco más en esta modalidad mixta, que están en su domicilio y también en turnos especiales. Y un 29% que está de manera presencial, permanentemente. Esa es la foto. Por lo tanto, algo que hemos defendido en relación también a lo que es la contención de nuestra función pública frente a la amenaza de invisibilizar el rol público estratégico, hemos dicho, estamos en el momento uno, cuando esta pandemia aterrizó en Chile, los servidores públicos atendiendo las urgencias en todos los niveles, en todos los territorios, a la grande mayoría postergada en nuestro país y también a los ciudadanos extranjeros. Entonces, eso es una contratación concreta. Sin embargo, hay algo que no podemos dejar de mencionar y tiene relación con los costos materiales, que debió involucrar, que son parte, digamos, de quien asume el trabajador y trabajadora, que evidencia que esto no es menor en relación a, como dije anteriormente, colocan los equipos de conexión telefónica, el computador, la conectividad a Internet. Y uno de cada 3 trabajadores y trabajadoras tiene problemas con las conexiones, con cierta regularidad, que no es menor porque eso te tensiona. Mientras hay un grupo importante, según esta otra encuesta, digamos que es un tema objetivo, que uno de cada 2 no recibe ningún apoyo de su empleado. Y eso es cierto. Es decir, no hay una preocupación ni ocupación de decir en qué están, cómo están esas personas, sino que solamente hay una exigencia. Y no les obliga, y lo hemos dicho también públicamente. El Contralor General ha diseñado una buena práctica laboral en este formato de manera remota, que ha sido también un dictamen que nos ha servido a nosotros, que es día de público conocimiento, que tiene un número 3610, 17 de marzo, que permite asegurar tranquilidad de vida laboral y remuneracional para que los funcionarios puedan permanecer en su domicilio con este objetivo del autocuidado frente a esta pandemia. Porque si no nos cuidamos con urgencia, ya sabemos que estos contagios, todos somos posibles vectores, y eso lo aprendimos también, tiene una amenaza letal. Y sé que hay algo también que es interesante relevar, que a veces se desconoce. Nuestras compañeras mujeres están con 3 funciones en su domicilio, invisibilizadas. Por lo tanto, eso tiene un componente de un riesgo psicosocial, y lo señala este estudio también, de que 6 de cada 10 compañeros y compañeras nuestras nunca se desconecta y está metido ahí frente a la pantalla, y los pasa incluso a los dirigentes sindicales, 12 horas continuas. Si uno lo asocia a la ley de teletrabajo que uno esperaría, moderna, existe el espacio de desconexión, el derecho a desconexión, porque aquí no ocurre. Lo mismo que a las plataformas, distintas conexiones en el ámbito laboral, hay alrededor de como 8,8 horas al día. Por lo tanto, según este estudio, algo que también señalamos y lo hemos publicado, porque este está publicado, y lo dice los responsables de este estudio, que esta jornada laboral que hoy día estamos viviendo, curiosamente, vinculada a la tecnología de la información, nos hacen retroceder al siglo XIX con esta sobrecarga laboral, estas 12 horas, 14, incluso 16. Y solo un paréntesis muy breve en este aspecto, un caso concreto. Un servicio en particular, funcionarios que están criando niños pequeños, le dedican tareas de profesor encubierto, ciertas atenciones al hogar, y después se conectan a su trabajo o sus tareas profesionales o técnicas entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Y se levantan a las 8 de la mañana. Entonces, por lo tanto, hay una carga adicional. Y ese es el riesgo también inminente, que 6 de cada 10 compañeros y compañeras nuestras está expuesto a una enfermedad. ¿Por qué? Porque la silla no está acorde del comedor, el espacio de dormitorio, el espacio invasivo junto a otros hijos e hijas que están en el proceso de estudio. Entonces, hay el confinamiento también produce enseñismo, todos lo vivimos,
una complicación que se invisibiliza. Por eso es que el tema para nosotros del proyecto de ley en materia de teletrabajo no nos seduce, no estamos convencidos. Es una discusión abierta en la NEF y creo que es importante nosotros mantener este trabajo mientras no existe una vacuna. Es imposible que se den otras condiciones de relacionarnos para lo que estamos viendo todos los chilenos y chilenas. Así que eso es ese segundo punto. En relación a la introducción flexibilidad y tiene que ver con la modalidad de contrataciones para mantener, digamos, bueno, cómo defendemos a nuestros compañeros frente, entendí yo, a la precariedad contractual, y si hay una propuesta, digamos, en esa línea de mutar del conocido servicio público planta-contrata, que está en el Estatuto Administrativo, estatuto que es bastante anacrónico por lo demás, se ha pretendido en algún momento, claro, mirar un referente en algunos servicios que se instale la modalidad del Código del Trabajo, pero el Código del Trabajo, bajo esta modalidad del Plan Laboral diseñado por José Piñera en 1979, tampoco nos convence y no es el mejor referente para dar garantías desde el punto de vista del resguardo de la continuidad laboral. Nosotros entendemos que ya ahí tenemos avance. Nosotros hemos invocado, hemos defendido, ¿cierto?, con los instrumentos internacionales que implican el hecho de mantener el 38, el 151, que entrega, ¿cierto?, las herramientas para establecer la negociación, la ley de asociaciones para ejercer nuestro trabajo legal y legítimo cuando somos electos, y también los espacios de impulsar el trabajo responsable de las estructuras sindicales, de cuidar a nuestros compañeros y compañeras. Entonces, nosotros entendemos que el trabajo que asumimos en este tiene relación directa incluso con algo que dijo el profesor Rodrigo Egaña, cómo el Estado ratifica el convenio 190 como nuevo instrumento. Yo lo señalé también, incluso además, este logro que tenemos como conquista sindical que está asociado a la tutela de derechos fundamentales para todos los funcionarios públicos. Entonces, esos sí son para nosotros instrumentos de lucha, instrumentos de defensa, de protección, y por supuesto, en la línea que yo señalé anteriormente, avanzar un proceso de consolidar la permanencia del Estado, porque se ha ido profesionalizando el trabajo. Cuando pretenden comparar, señalando que en las funciones públicas ganamos más que en el sector privado, bueno, eso también es invisibilizar las precariedades que existe en el sector privado, la condición precaria que están con los contratos del sector privado y también la imposibilidad de tener sindicatos. Así que por ahí me quedo, Andrés, también a hablar del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la NEF. Bien, hemos llegado al final de este conversatorio. Quiero darle las gracias a todas y a todos por vuestra participación en este diálogo que hemos tenido hoy sobre nuevo trato en empleo público. Muchas gracias también por vuestra asistencia, tanto a las personas que están en nuestro país, desde Arica hasta Coyhaique, de acuerdo a nuestro registro, y también a las personas latinoamericanas que han ingresado a nuestra plataforma y se han inscrito para esta serie de diálogos. Agradecemos también a nuestros invitados por sus relevantes aportes a la discusión actual y futura sobre un nuevo trato para el empleo público. Finalmente, los dejamos invitados a nuestro último conversatorio de este ciclo de conversatorios denominado Desafíos de la Administración Pública post-pandemia, denominado Administración Pública y Nueva Constitución, a realizarse el jueves 3 de septiembre. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, profesor Egaña. Gracias, presidente de la NEF, José Pérez de Belli. Que estén muy bien. Muchas gracias, Andrés. A todo el equipo del colegio profesional y también a todos los que están ahí en los auditores virtuales. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Chao, chao.